Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver el desarrollo integral de una huerta comunitaria o familiar. Al final de la capacitación, o durante la capacitación, si quieren ir poniendo en el chat todas las dudas que tengan, y al final se responden todas juntas para que no haya interferencia. Y mantengan los micrófonos apagados, así no se escuchan ruidos de fondo y ustedes pueden escuchar mejor la capacitación. Bueno, este programa, La Huerta en tu Hogar, Cosechando para mi Familia, lo que busca es generar herramientas que permitan a la familia recibir un aporte a su economía. ¿A través de qué? De la producción y consumo de frutas y hortalizas, construyendo huertas agroecológicas. Este programa, a la fecha, lleva 80.462 familias que se sumaron a esta iniciativa, una producción en toneladas de 2.400, estimado, de cultivos hortícolas que producirán todas esas familias, aproximadamente unas 120 hectáreas sembradas, llegando a los 26 departamentos de nuestra provincia, con más de 2.500 personas capacitadas, a través de estos encuentros virtuales, y 22 agencias zonales de nuestro Ministerio de Agricultura y Ganadería que intervinieron en la distribución. Nosotros formamos parte de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mi nombre es Roxana Gili, soy ingeniera agrónoma a cargo de darles hoy la capacitación. Me acompañan Abraham Aguirre y Natalia Saranz, que son parte del equipo técnico. También forman parte de este programa la Dirección General de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial de nuestro ministerio. Los objetivos del programa, los objetivos más específicos, más detallados, es promover la producción de frutas y hortalizas en espacios propios, donde esa familia pueda trabajar armando su huerta. Fomentar el consumo, como les decía, de frutas y verduras, de alimentos saludables, para que estas familias vayan incorporándolos a la dieta. Y también favorecer la comercialización cuando empieza a haber excedentes, apoyándolos y acompañándolos a través del trabajo asociativo y comunitario que surja con los vecinos, que surja con las instituciones involucradas y que surja con la comunidad en general. ¿Qué necesitamos para iniciar o ampliar nuestra huerta? Esto es fundamental preguntarnos cuando queremos iniciar nuestra huerta o cuando tenemos ya una huerta pequeña y por ahí queremos agrandar el espacio donde la hacemos, empezar a producir un poco más. Lo más importante y lo primero que tenemos que tener en cuenta es agarrar un cuadernito, agarrar una libreta y empezar a registrar, empezar a anotar todas las prácticas que vamos haciendo en nuestra huerta. Y esto de ir anotando nos lleva a delinear un plan de cultivo. Un plan de cultivo significa definir varias cosas y preguntarnos varias cosas que ya lo vamos a ver más detallado. También tenemos que tener un terreno disponible, obviamente con exposición al sol, porque las plantas toman la energía del sol para poder vivir. Esto es durante la mayor parte del día. Debe estar cercado para evitar la entrada de animales, sobre todo de perros y gatos, porque tanto perros como gatos tienen enfermedades, en el caso del gato la toxoplasmosis, que se transmite a los seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los perros y gatos. Agua, el agua debe ser de buena calidad y en cantidad suficiente, o sea, no debe ser un agua contaminada, sobre todo si con materia fecal, no hay que evitar esa agua, no se puede regar con esa agua. Semillas de temporada, ya vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos semillas de temporada. Herramientas básicas, las herramientas básicas para una huerta son rastrillo, pala y azada y, bueno, la manguera para poder regar. Si hacemos una huerta en una terraza, hacemos la huerta en un balcón, con el jueguito de herramientas que compran en cualquier ferretería, que tiene la palita más finita, una pala ancha y un rastrillito de mano, es suficiente. Eso también les sirve y son consideradas herramientas. Tiempo y ganas de trabajar. Es fundamental que le pongamos tiempo y ganas porque las plantas no se van a cuidar solas, necesitan de nosotros para ese cuidado. Y aplicar todas las experiencias que tengamos. Por ejemplo, porque nuestro abuelo sembraba con la luna, cómo sembraba, qué sembraba, en qué época. Todas esas experiencias o experiencias propias que tengamos de algún vecino,
Todo eso es totalmente válido, nos sirve, además de todas las capacitaciones y todo lo que vayamos leyendo en estos temas a lo largo del desarrollo de esa huerta. Cuando hablamos de plan de cultivo, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué vamos a producir? O sea, ¿qué hortalizas voy a poner en mi huerta? ¿Cuánto voy a hacer de cada una? ¿Cómo lo voy a hacer? Si voy a sembrar directamente en el suelo, si voy a hacer al máximo y sembrarlo en un lugar más chiquito para después pasar los plantines. Si voy a hacer los canteros alargados, si los voy a hacer cuadrados, si lo voy a hacer en contra de la pared, si lo voy a hacer alejado de la pared. Todo esto tenemos que analizar al momento de pensar en hacer una huerta o también de ampliarla. ¿Y cuándo la voy a hacer? El cuándo depende de la época del año. ¿Por qué es importante tener en cuenta la época del año? Y porque yo no voy a sembrar lo mismo todo el año. Y es muy importante saber qué tengo que sembrar en cada época del año. Entonces, cuando nos preguntamos el qué, que es la pregunta de mayor peso, ¿por qué? Porque esto tenemos que analizarlo en 5 preguntas. ¿Qué es posible producir en esa zona? Tenemos una diversidad de climática en nuestra provincia, que no es lo mismo producir en la zona de la sierra, producir en la zona centro de nuestra provincia, que producir en el sur. Tampoco es lo mismo producir en el sureste que en el suroeste. ¿Por qué? Porque cambian los regímenes de precipitaciones, cambian las temperaturas, entonces no todo, hay plantas que se van a adaptar a lo largo de toda la provincia, y hay otras que no, o a lo mejor les va a llevar más tiempo para desarrollarse. ¿Qué podemos sembrar según la época del año? Esto, como les decía, o sea, no todo, o sea, hay plantas que yo las que puedo sembrar todo el año, pero hay plantas que las voy a tener que sembrar en primavera, verano y otras en otoño e invierno. ¿Qué nos hace falta? Tenemos que ver cómo está ese cerco, si tenemos las herramientas, si tenemos la manguera, si tenemos el agua cerca. Es muy importante que tengamos el agua cerca, porque si tenemos que cargar el agua, y es muy probable que nos terminemos cansando y esa huerta no prospere. Algo que es fundamental y parece una pregunta tan simple es el qué nos gusta. Es muy importante. ¿Por qué? Yo siempre pongo este ejemplo. A mí el rabanito no me gusta. ¿Para qué voy a sembrar un cantero completo de rabanito si después no lo voy a cosechar y no lo voy a consumir porque no me gusta? Entonces, focalícense en las hortalizas que más les gusten para producir. ¿Qué podemos hacer con el terreno y el agua que tenemos disponible? Porque obviamente no voy a poder sembrar lo mismo en un balcón que en una terraza o en un terreno. ¿Por qué? Por los metros disponibles que tengo para sembrar de tierra. Que no quiere decir que en un balcón o una terraza lo pueda hacer. Sí se puede hacer, pero voy a poder poner menos cantidad de plantas. Calendario de siembra. Es muy importante analizar el calendario de siembra. ¿Por qué? Porque nos dice que algunas hortalizas las podemos sembrar durante todo el año y otras son sensibles a las temperaturas. Entonces, si son sensibles a las temperaturas altas, las sembramos en otoño e invierno. Si son sensibles a las temperaturas bajas, las sembramos en primavera-verano. Acá tenemos en este cuadro lo que se puede sembrar todo el año. La mayoría son de hojas y de raíz. Una acelga, una chicoria, un apio, una lechuga, perejil, consumimos la hoja. El rabanito, la remolacha y la zanahoria, consumimos las raíces. En otoño e invierno puedo hacer ajo, cebolla, brócoli, coliflor, la espinaca. Y en primavera-verano, como pueden ver, la mayoría de primavera-verano son frutos. ¿Por qué hago la mayoría de los frutos en primavera-verano? Porque tengo mucha cantidad de horas de luz, tengo mucha disponibilidad de horas de luz, y además tengo mayores temperaturas y las precipitaciones en nuestra provincia se concentran en los meses de primavera-verano. Entonces es fundamental esto, tener en cuenta, porque la planta es sensible a la duración del día, al largo que tiene el día en horas de luz. La planta va tomando esto y por eso la cebolla, por ejemplo, se hace en otoño-invierno, porque necesita, yo lo puedo hacer en primavera-verano, pero si lo hago en primavera-verano, ¿qué va a pasar? Va a crecer toda la parte vegetativa, toda la parte de hojas, y no se va a desarrollar el bulbo. En cambio, si yo la hago en otoño e invierno, al tener menos horas de luz,
se va a desarrollar el bulbo y se va a desarrollar en mayor proporción el bulbo y en menor proporción la parte aérea, que se llama la parte vegetativa. El tema es que tenemos que, ¿por qué es importante? Y les pongo este ejemplo. Porque esto hace la variación de precios, y en la cebolla de verdeo se ve mucho la variación de precios. Si yo la cebolla, por eso en mayo, el 1 de mayo, cuando queremos hacer un locro, la cebolla de verdeo es cara, porque en esa temporada el productor está haciendo esa cebolla para obtener un bulbo, no para cortarla. Entonces al cortarla antes, aumentan los precios. Y en septiembre la conseguimos mucho más barato, empieza a bajar el precio. Pero es por esto, las frutas y las verduras tienen una estacionalidad según la época del año en que se producen y en que se cosechan, y esta estacionalidad hace que varíen los precios. También tenemos que volver a acostumbrarnos a esto, a consumir lo que está de época. Si en esta época está barata la mandarina, está barata la naranja, porque se está cosechando cítricos, y vamos a la verdulería y conseguimos en muy buen precio, y consumamos más de esa fruta, lo que pasa es que nos ha llevado el mismo mercado a tener disponibilidad de todas las frutas y de todas las verduras todo el año. Pero obviamente que ahora en esta época ese tomate producido en invernadero o que me llegue en esta época y tiene mucho mayor precio porque el costo para hacerlo es mayor. Bueno, volviendo al calendario de siembra, acá tenemos primavera-verano. Ahí ven albahaca, berenjena, el pimiento, el tomate, el zapallo. Ahí los meses que están en verde serían los meses de mayor producción, donde produce esa planta. La A significa almácigo, la T trasplante. Ya vamos a ver, un poquito más adelante vamos a hablar un poquito de siembra y vamos a ver en detalle qué significa hacer un almácigo, o sea, cómo se hace. Y ahí tenemos la distancia entre plantas y entre los surcos, o sea, entre plantas de un lado y del otro y a los laterales, y los días de siembra cosecha. Como ustedes pueden ver, todo lo que es de fruto, los días de siembra cosecha son mayores. No tengo ninguna por debajo de 80 días. En el caso de una berenjena me lleva 160 días, en el caso de un maíz entre 100 y 130, un tomate entre 80 y 100 días, un zapallo entre 120 y 150 días. Esos son los días desde que yo sembré la semilla hasta que cosecho el fruto, que es lo que voy a comer de esa planta. Acá tenemos el calendario todo el año. Este se complementa con el de primavera-verano y se complementa con el de otoño-invierno. O sea que yo puedo hacer esto más lo de otoño-invierno, esto más lo de primavera-verano. Acá tenemos, como les decía, todos los que es de hoja y raíz, y el repollo también. Como ven, hay algunos meses, en el caso del perejil, de abril a agosto, que la planta tiene menor producción. O sea, se mantiene viva, se mantiene en estado de reposo, produce menos, pero sigo teniendo la planta y esa planta no se muere. Y se activa en septiembre a octubre. Esto también hay que tener en cuenta, y también hay que tener en cuenta eso de que por más que la planta no me esté largando hojas continuamente, no significa que esté muerta, sino que esa planta se mantiene viva, hay que dejarla descansar cuando encuentra las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, empieza a producir nuevamente. Acá tenemos el otoño-invierno, bueno, el caso de la cebolla que les decía. Ven que hasta junio, y en junio se estaría cosechando esa cebolla. Si yo la cosecho en mayo, la estoy cosechando más de un mes antes, mayo, abril, entonces por eso son los precios. Y acá tenemos el ajo. El ajo se siembra, en realidad se planta el diente de ajo, y mi abuelo lo hacía en Semana Santa. El Viernes Santo, él preparaba los dientes de ajo. Siempre conviene comprar una cabeza de ajo grande. ¿Por qué? Porque hacemos una selección positiva, se van a desarrollar plantas más fuertes y más grandes. Y se limpian los dientes de ajo, o sea, se separan los dientes de ajo de esa cabeza, y el Viernes Santo hacemos el surco, preparamos la tierra, hacemos el surco y ponemos los dientes. Bueno, entonces, el espacio destinado a nuestra huerta, como les decía, debe recibir luz solar. Un mínimo de 5 horas. Si no tenemos un mínimo de 5 horas porque tenemos una pared
porque tenemos árboles, porque los árboles del vecino me dan sombra, y se complica, las plantas se empiezan a crecer como de manera alargada, no se desarrolla, es muy lento el desarrollo de esa planta, se empiezan a poner un verde amarillento. Esto significa que no le está llegando luz. Por más que tenga un excelente suelo y por más que tenga riego como todos los días, la luz es la que hace que esa planta elabore su propio alimento y se pueda desarrollar. Debe tener preferentemente la huerta una orientación norte-sur por el tema de los vientos, sobre todo los vientos sur, que en nuestra provincia son muy fríos, entonces hay que tener precaución con esto. Y si no, un reparo del lado del sur. Tiene que contar con un cerco vivo, y en lo posible, o sea, hacemos cerco perimetral, y en lo posible una parte que sea cerco vivo. ¿Qué significa cerco vivo? Un ligustrín, algún árbol bajo, de porte bajo, que no le haga tanta sombra. El romero es una planta aromática, es un arbustito, y se puede cortar y darle forma de cerco. Además, ya vamos a ver qué me sirve, que tiene otros usos dentro de la huerta, el romero y todas las otras plantas aromáticas. También tenemos que tener, como les decía, el tema del agua, que esté cerca y que sea segura. Segura significa que sea, que no esté contaminada, sobre todo porque tenga un pozo negro cerca. Muchas veces pasa que porque tiene un pozo negro cerca y ese pozo va filtrando y tenemos una perforación cerca, esa agua sale contaminada. Eso se determina con un análisis y eso te determina si está contaminada o no. Ha pasado en muchos campos que han sido corrales, por ejemplo, y que hacen una perforación, y por más que hacía muchos años que fue corral, cuando hacen el análisis de suelo, esa agua está contaminada, entonces hay que tener precaución en esto. ¿Por qué? Porque nos podemos enfermar, simplemente por eso. Obviamente que las plantas que se riegan, que ha habido casos que riegan en las huertas con aguas, con materias, con efluentes humanos y con materia fecal, y obviamente que esas plantas, sobre todo la orina, tiene mucho nitrógeno, entonces esas plantas se desarrollan perfectas, o sea, las hojas son hermosas, pero bueno, tengamos en cuenta esto, que nos podemos enfermar, que no recomendamos que se use esa agua, tiene que ser segura. Un espacio donde guardar la pala, el rastrillo, o sea, para que no se pierda, para evitar que no queden en intemperie, porque son herramientas que al ser de chapa, al ser de metal, se van oxidando. La pala por ahí es de acero, no sufre tanto, pero lo otro se va arruinando, entonces tienen que quedar guardadas, y tener una bonera. Acá tenemos un grafiquito que nos muestra la mejor orientación, la mejor ubicación y orientación de la huerta. La parte verde, obviamente, tiene sol todo el día, entonces sería la mejor. Como ven, en la parte amarilla es una buena ubicación, pero a determinada hora del día me empieza a dar sombra. Y la parte marrón, apenas se despega el sol y empieza a aparecer, ya me empieza a dar sol, toda la sombra de la casa. Entonces es una mala ubicación. Entonces, el clima y las características del suelo nos van a condicionar el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y la multiplicación de nuestras plantas. Y el suelo les da sostén a estas plantas. ¿Para qué? Para que nazcan, para que crezcan, para que se desarrollen. Además, le aporta el agua y los nutrientes. Es muy importante tener en cuenta estas dos condiciones. El clima del lugar donde estoy cultivando mi huerta y el suelo. Por eso volvemos acá al tema de llevar registros. Es muy importante, por ejemplo, cuando yo siembro, no solamente anotar lo que sembré, la fecha que sembré, sino la temperatura y la humedad, y si había llovido en esos días que sembré. Es muy importante estos registros porque me van permitiendo conocer el clima, conocer cómo se comportan las plantas en ese clima. Y también cómo estaba el suelo. Si estaba muy mojado, si lo tuve que regar, si era un suelo suelto, si lo había fertilizado. ¿Por qué me sirve esto? Porque al año siguiente, cuando yo quiera volver a sembrar, volver a empezar con la temporada,
esto suponga, o sea, estamos hablando de otoño e invierno. El otoño e invierno del año que viene, yo voy a saber, a lo mejor, si sembré el ajo en mayo, en vez de en abril, o sea, plante, perdón, el ajo se planta, se siembran las semillas. Cuando yo utilizo una parte de la planta para reproducir esa planta, para multiplicarla, se dice que se utiliza plantar. Por ejemplo, yo, el ajo, lo planté en mayo, en vez de en abril, y me formó la cabeza muy chiquita, no se desarrollaba la planta. Entonces, al año siguiente, ¿qué me está diciendo? Que no lo tengo que sembrar en mayo, que lo tengo que sembrar en abril. Entonces, son todos parámetros que voy anotando que me permiten conocer la zona, conocer el clima y ver cómo se desarrolla cada planta. El suelo. El suelo se puede mejorar, se puede mantener la fertilidad de ese suelo a través de varias prácticas. La primera es la incorporación de abono. Vieron que dijimos que teníamos que tener una abonera. Nosotros tenemos diferentes tipos de abonos. En la huerta agroecológica se utiliza todos abonos naturales. El abono orgánico es un fertilizante, como les decía, natural, que se obtiene a través de la transformación de restos orgánicos vegetales. Pueden ser de vegetales o de animales. Y esto se transforma en tierra negra. Este abono orgánico contiene todos los nutrientes necesarios que necesitan las plantas. Esta transformación se realiza de manera natural en nuestro ambiente por organismos y microorganismos que viven en el suelo. O sea, esto se da de manera continua en nuestro ecosistema, en nuestra naturaleza. Por eso siempre te dicen que la mejor tierra es la que voy y saco de abajo de un árbol. ¿Por qué es esto? Porque van cayendo todas las hojitas de ese árbol y eso se va transformando nuevamente en tierra y todos esos nutrientes que tenía esas hojas pasan nuevamente al suelo. Entonces, esto sería el abono natural. Después tenemos el abono de superficie. También es un abono orgánico que se incorpora, que lo podemos incorporar como ven en la foto, y tenemos una planta de perejil y está toda cubierta alrededor con pasto y hojas. Esto me va generando liberación de nutrientes. Y además me ayuda, ya vamos a ver específicamente la cobertura, para qué me ayuda. Es una práctica muy utilizada y muy simple. También podemos utilizar el estiércol de distintos animales. En el caso del estiércol tenemos que tener un cuidado especial. El estiércol, como también pasa en el compost, que ya lo vamos a ver, se produce un proceso que se denomina fermentación. Esa fermentación levanta temperatura. Entonces, ¿qué conviene? El estiércol, ponerlo en un cantero, ponerlo en una maceta, cubrirlo con tierra, mantenerlo húmedo, eso va a ir levantando temperatura, eso se puede ir metiendo en la mano, una palita, algo para ir comprobando cómo va esa temperatura. Cuando eso está frío y lo agarran en las manos y se desarma, ese recién es el momento en que yo eso lo puedo mezclar con la tierra de mis otros canteros y puedo sembrar. Si yo pongo el estiércol, lo mezclo con tierra y siembro directamente ahí, esa temperatura que levanta me va a quemar las semillas, me las va a arruinar. Así que tengan cuidado con eso. Siempre hay que hacerle el proceso de fermentación para después poder usarlo. El abono compuesto, orgánico compuesto, es lo que se denomina el famoso compost o composta. También habrán sentido el término del hombre compuesto. ¿Qué es el hombre compuesto? Es esto mismo que yo le agrego un núcleo de lombrices californianas. ¿Por qué? Porque este abono, también como el de superficie, también, o sea, como los dos abonos que vimos anteriormente, son los microorganismos y otros, toda la flora, toda la fauna y flora que tiene el suelo. Hay muchos microorganismos, muchos organismos chiquitos que nosotros no los vemos a simple vista. También tiene lombrices ese suelo, que toman todos estos restos vegetales, restos orgánicos,
y lo van descomponiendo, y hace que se liberen los nutrientes. Si nosotros le agregamos un núcleo de lombrices californianas, las lombrices comen estos restos y cuando defecan, ya defecan el lombricompuesto, o sea, ya procesado. Lo hacen el proceso de manera más rápida. Pero sería lo mismo, o sea, sería el compost. Si yo al compost le agrego un núcleo de lombrices, es lombricompuesto. Bueno, esta transformación, esto que les decía de que estos restos orgánicos yo lo mezclo con tierra y se va descomponiendo y van liberando los nutrientes, pero para poder hacer eso yo tengo que tener un espacio, un lugar donde hacerlo que se denomina abonero. Acá tenemos que podemos agregar a nuestro compost. Se pueden agregar todas las cáscaras de frutas, por ahí hay que tener cuidado en esta época, no ponerle mucho cítrico, mucha cáscara de naranja, mucha cáscara de mandarina, sobre todo la de naranja porque atrae muchas hormigas. Restos de verdura, cuando pelamos las papas, cuando pelamos el calabacín, todas las verduras que hagamos, lavamos una toda de acelga, nos quedan algunas hojas que por ahí están tan feas o están muy amarillas y no las consumimos, todo eso va al compost. La yerba no es conveniente salir a la macetita que tenemos al frente de casa o a un costado y tirarla en la maceta, porque pasa lo mismo que con el estiércol, fermenta, larga malos olores y se pudre la yerba en la maceta, y a la planta no le hace bien, todo lo contrario. Entonces la yerba la ponemos en el compost. También podemos poner el té. El té conviene a los saquitos, sacarle el hilito, porque el hilito tiene nylon, y agarrar el saquito de té, desarmarlo un poco con la mano y lo ponemos. El café, todo esto puede ir al compost. Hueso molido, pasto seco, todo el pasto que cuando cortamos el pasto, juntamos, va al compost. Las hojas secas, cuando barremos las hojas en otoño que caen de los árboles, van al compost. Papel, el papel puede ser el rollo de cocina que no tenga mucha grasa. Cuando nos limpiamos y tiene mucha grasa o aceite, no conviene. Pero si está relativamente limpio, lo desarmamos con las manos para que se descomponga más rápido, se agregan al compost. Puede ir cartón, el cartón si lo humedecemos y lo desarmamos mejor. Todo esto de manera equilibrada, o sea, no poner mucho de una cosa y poco de otra, tenemos que ir tirándole de manera pareja. ¿Por qué? Porque esto va compensando el tema de los nutrientes que tiene ese compost. Mientras más equilibrado sea lo que yo voy poniendo en el compost, mejor composición de nutrientes tiene después este abono. Podemos poner el guano en vez de hacer lo que les decía de ponerlo en un cantero, se puede poner en el compost. El guano puede ser de caballo, de gallina, de conejo, cabra, oveja. Y lo que les decía de las hojas. ¿Qué no puede ir? Y esto es muy importante y a tener en cuenta. No podemos poner vidrios, no podemos poner huesos enteros, no podemos poner carne, no se puede poner nada que tenga carne, grasa ni aceite. Hicimos papa frita, el aceite no, al compost no. Se pone en una botella cerrada y hay lugares y centros que reciclan ese aceite. ¿Por qué? ¿Qué hace el aceite? Impermeabiliza y me mata todos estos microorganismos que yo necesito que me colaboren para hacer el compost. Entonces puedo matarlos. Todo lo que es plásticos tampoco, todo lo que es latas, pañales, tampoco los pañales, porque no solamente que tienen nylon, sino que contamina. Y excrementos de perro y gato. Pero esto de los excrementos de perro y gato, ¿por qué? Porque acá me pueden decir por qué el guano de caballo y no el del perro y el gato. Y el perro y el gato, recuerden que, como les decía al principio, nos transmiten enfermedades a los seres humanos. Entonces, al transmitir enfermedades, no tienen que estar en el compost. Entonces, ¿cómo preparo ese abono compuesto, ese compost? Primero hago la abonera. La abonera tiene que estar en un lugar protegido. Por ejemplo, en invierno lo podemos tener abajo de un árbol, porque al perder las hojas me pasan rayos de luz, me pasa sol, pero pero no me hace sombra porque no tiene hojas esos árboles, porque necesitan la energía del sol para todo este proceso. Y en verano, ese follaje me va a dar sombra. ¿Por qué? Porque si a mí los rayos solares me inciden directamente en mi abonera, actúan de manera, o sea que me matan estos microorganismos, me pueden matar estos microorganismos.
porque incluso se usa el sol como control, por ejemplo, en un cantero, yo puedo retirar toda la tierra de arriba, dejarlo con mucha insolación unos días y después recién sembrar. Es una técnica que se utiliza también para matar todo lo que son plagas de suelo. Entonces, en este caso, como les decía, nosotros necesitamos la colaboración de estos microorganismos, entonces no tiene que ser el sol directa, que incida directamente. Aparte, ese compost se debe mantener húmedo. Yo lo debo regar. Yo el compost, cuando lo agarro en la mano, ¿por qué? Porque si se queda muy seco, me va a traer ratas. Y si ese compost tiene mucha humedad, que yo lo agarro en la mano y chorrea, agarro un puñado de la mano, lo presiono y chorrea agua, puede ocasionar procesos que, o sea, empieza en vez la descomposición, se transforma en pudrición y empieza a largar olores, malos olores, y no es lo que yo quiero. No tiene que tener olor a podrido. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hacemos nosotros que no tenga olor a podrido? Ese compost lo tengo que ir moviendo. Yo todos esos restos mezclados con tierra siempre es una capa de restos, una capa de tierra. Yo eso lo tengo que ir moviendo y mezclándolo todo el tiempo para que le entre oxígeno. Si ese compost está bien oxigenado, no se pudre. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el sol directo en un día de pleno enero, y me lo va a secar, me lo puede dañar, me lo puede quemar. Entonces lo mantenemos a una sombra media. Acá tenemos diferentes tipos de compostera. Se puede hacer en tacho de 200 litros, el tacho puede ser vertical, puede estar cortado de manera horizontal, en acumulación o pila, en pozo. ¿Qué es importante lo que les decía esto? Ahí ven que en el primer dibujito está revolviendo porque lo está oxigenando. Lo importante es que en el lugar que yo haga lo pueda oxigenar, lo pueda mover. Si yo lo hago en un pozo, ahora vienen composteras que son tipo cajones. ¿Por qué? Porque todo el compost que ya está hecho, que ya está listo para usar, se va depositando en la parte de abajo. En las composteras estas que vienen ahora, que son cajones. En un pozo, y es difícil sacar la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Hago el pozo, deposito a lo mejor durante un mes todos los restos ahí, al mes siguiente hago otro pozo y empiezo a depositar en otro lado. Porque mientras yo le siga agregando material fresco, el proceso sigue. Entonces no vamos a poder sacar lo que ya está elaborado. ¿Y cómo me doy cuenta de que ese compost está hecho? Cuando yo lo agarro en mi mano y no encuentro resto de cáscara de zapallito, no encuentro de calabacín, no encuentro resto de cáscara de papa. O sea, todo parece, está unificado en tierra. O sea, yo lo agarro y es tierra. Esa es la forma de darme cuenta que ese compost está listo. También algo que me olvidé que puede ir al compost y que tiene mucho calcio es la cáscara de huevo. La ponemos molida. Es lenta de degradar, pero es muy importante que la agreguemos. Bueno, ahí terminaríamos con lo que decíamos que era incorporación de abonos. Ahora vamos a seguir con la cobertura del suelo. ¿Por qué es importante mantener cubierto el suelo, mantener la superficie entre medio de las plantas en los canteros? Es importante porque me amortigua las condiciones climáticas adversas, porque me va aportando, como decía este abono de cobertura, me va aportando nutrientes que se van liberando por la descomposición debido a la acción de estos microorganismos que tiene el suelo. Y además me amortigua las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque en verano, como ven ahí en el dibujito, tiene que tener entre 5 y 6 centímetros el espesor de la cobertura, porque esto hace que no peguen los rayos del sol directamente. Entonces, si pegan los rayos del sol, no solamente se me seca el suelo, sino que me puede dañar la planta. Esto hace que no llegue directamente el rayo del sol y se mantenga más fresco el espacio donde se encuentra la planta. Y en invierno tiene entre 1 y 2 centímetros. En invierno lo que hace es lo contrario. Esos rayos de sol lleguen ahí a la zona de la planta y se mantenga como un colchoncito calentito cerca de la planta para evitar que las bajas temperaturas la dañen. Entonces es muy importante la cobertura. Además, estos rayos de sol, sobre todo en verano fuertes que llegan al suelo,
Si encuentran ese suelo desnudo, evaporan todo el agua que está en la superficie. Con la cobertura me permite retener el agua ahí en la zona donde se encuentra la planta. Entonces, es fundamental que lo mantengamos cubierto. Como les decía, evitamos la evaporación del agua y esta queda retenida en el suelo. Se evita la pérdida de partículas de suelo por viento, por lluvia, o sea, se evita la erosión. Por ahí es muy, podemos ver en cuando hacemos surcos, cuando se riega, que se arrastra el suelo, o que cuando hay mucho viento vuela y se levantan esas partículas del suelo, esta cobertura hace que eso no se produzca. Y la germinación de malezas. Al haber sombra, esta cobertura le hace sombra a esa parte del suelo, entonces todo lo que son semillas de malezas no germinan. Entonces me ayuda el control de malezas también. Otra práctica importante es la rotación de cultivos. En la rotación de cultivos, perdón, en la rotación de cultivos, nosotros podemos rotar. Raíz, por ejemplo, hacemos una zanahoria en otoño e invierno, en primavera-verano hacemos una lechuga, que es de hoja, en el otoño e invierno siguiente hacemos una vaina, una legumbre, que son fijadoras, son especies fijadoras de nitrógeno, que me aportan este nutriente que es muy importante para los vegetales, sobre todo para los de hoja y fruto, que puede ser una arveja, y en la primavera-verano siguiente pongo un fruto, por ejemplo un tomate. Entonces estaríamos rotando hortalizas de raíz con hortalizas de hoja, en el mismo año, digamos, en otoño-invierno, primavera-verano, y al año siguiente estaríamos fruto con especies fijadoras de nutrientes. Esta rotación es muy importante, obviamente, o sea, cuando hablamos de rotación es en el mismo cantero, nosotros vamos haciendo estas, por ejemplo, hacemos, como les decía, en otoño-invierno una de raíz, sigue la de hoja en primavera-verano, en el mismo cantero el año siguiente hacemos una arveja, y a la temporada siguiente, primavera-verano, hacemos una de fruta. Todo en el mismo cantero, en el mismo suelo. ¿Por qué es importante esta práctica? Primero porque me mejora y me mantiene la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque las hortalizas extraen los nutrientes en diferentes profundidades, porque tienen diferentes tamaños de raíz. Exploran diferentes profundidades del suelo. Una raíz explora una profundidad de suelo hasta 50 centímetros, o sea, mucho mayor. Un haba, una legumbre fijadora de nutrientes, llega hasta 1 metro, o sea, tiene una profundidad de raíz mucho mayor. Esto hace que saquen los nutrientes de diferentes lugares, en diferentes momentos, y diferentes nutrientes, porque no todas las plantas requieren los mismos nutrientes. Si bien hay nutrientes comunes, hay otros que son específicos de cada planta. Pero esto, ¿por qué se da esta extracción en distintos niveles? Porque tienen diferentes formas y diferente tamaño de raíces. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, para evitar que ese suelo se agote. O sea, es una forma de cuidar, es una práctica que me cuida el suelo. Y también me contribuye a controlar las plagas y las enfermedades, porque yo al cambiarle el cultivo a esa plaga o a esa enfermedad, le corto el ciclo. Entonces, también tiene doble finalidad. Y otra práctica importantísima, que está muy relacionada también con la rotación, es la asociación de cultivos. Son todas prácticas para mejorar nuestro suelo. ¿Qué es lo que primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra huerta? Porque si no tenemos un suelo fuerte, sano y con los nutrientes necesarios para mantenerme en buen estado sanitario esas hortalizas que yo voy a estar poniendo en mi huerta, no podríamos hacerlo. O sea, lo fundamental es mejorar el suelo. Si no tenemos un buen suelo, es muy difícil que se desarrollen nuestras plantas. Y en la asociación de cultivo, ahí ven el grafiquito, las raíces que les decía, de diferentes profundidades. Ven que una lechuga no explora más de 30 centímetros de suelo, es una raíz muy chica. La zanahoria va a mayor profundidad. ¿Y por qué es importante esto? Como vemos, dos plantas juntas.
El tema de asociar significa cuando yo me asocio con algo para obtener un beneficio mutuo. Nos asociamos para hacer algo en conjunto. Bueno, a las plantas las vamos a asociar para que obtengan un beneficio mutuo. Primero porque aprovechamos el espacio, todo el espacio. No dejo espacio descubierto. Al cubrir el espacio, evito que me vengan malezas. Y esas malezas sí me compiten por los nutrientes, porque sí tienen la misma profundidad de raíz que la planta. En cambio, si yo le pongo una planta, o sea, yo voy asociando según lo que me convenga. Si yo pongo una lechuga y una zanahoria, y la lechuga va a extraer de los primeros centímetros, la zanahoria va a extraer de mayor profundidad, entonces no van a estar compitiendo. Ahora, si yo esa lechuga me aparece una maleza, y me va a estar compitiendo porque van a estar sacando las dos del mismo lugar, de la misma parte del suelo, los nutrientes. Entonces, aprovechamos el espacio porque estamos asociando plantas de crecimiento rápido, que es una lechuga, con una planta de crecimiento lento, que es una zanahoria. ¿Por qué crecimiento rápido y crecimiento lento? Porque le lleva más tiempo para que yo pueda cosechar una zanahoria que una lechuga. Porque al asociarlas a las mismas, como les decía, no compiten por los nutrientes, porque los extraen de distintos lugares y en diferentes momentos, y diferentes nutrientes también. Y también porque se utilizan para el control de plagas y malezas. En la foto ven, la segunda foto de la de arriba, que tenemos un tomate y una albahaca. La albahaca es una planta aromática y le ahuyenta muchas plagas que atacan al tomate. ¿Por qué? Porque tiene aroma en sus hojas, entonces al despedir estos aromas actúa como repelente de plagas del tomate. Por eso nos ayuda en el control de plagas. Acá tenemos diferentes asociaciones. En nuestra página van a poder encontrar cartillas, videos instructivos de cómo hacer la huerta. Hay un calendario que pueden bajarlo e imprimir. Es muy importante que ustedes consulten la página ante cualquier duda que tengan y que puedan volver a ver estos temas en el material que está disponible en la página. Acá tenemos solamente algunas asociaciones. Van a ver ahí en el material que hay un cuadro mucho más amplio de asociaciones favorables. Entonces, ¿qué cultivos puedo asociar? Por ejemplo, el ajo también, el ajo y la cebolla son consideradas aromáticas porque tienen aroma en todas las partes de su planta. El ajo lo puedo asociar con una lechuga y un tomate, la albahaca, como les decía, con el tomate y el pimiento. El tomate y el pimiento son de la misma familia. Una arveja la puedo asociar con un rabanito, con un maíz, una berenjena con un poroto. La caléndula es una flor y se asocia con todas las hortalizas de la huerta. En esta época tenemos caléndula, en primavera-verano tenemos el copete. ¿Por qué se utilizan flores en la huerta? Porque tienen colores anaranjados o amarillos fuertes que atraen plagas. Entonces lo utilizo como control de plagas. Además, la caléndula tiene en sus raíces sustancias que también me ayudan al control de plagas en el suelo. Bueno, la cebolla se puede asociar con, ven, con todo, de raíz, una remolacha que es una raíz, con una lechuga que consumimos que es de hoja, y con un tomate que es fruto, que consumimos el fruto. Entonces es muy importante esta asociación. Es muy importante que tengamos en cuenta esta práctica, porque estamos usando estamos promoviendo que una planta se beneficie con otra. Bueno, vamos a ver, como ven, hicimos mucho foco en todo lo que son las prácticas para mejorar el suelo, porque como les decía, tenemos que tener un suelo sano, o sea, mientras más sano, mayor cantidad de nutrientes, mejores plantas y mayor producción vamos a tener. Ahora vamos a ver cómo sembramos. Y acá vamos a tocar el tema de que hablamos en los calendarios de siembra del almacén. Las semillas grandes, una semilla grande es considerada una semilla de zapallo, de calabaza, de haba. La de haba quizás es una de las más grandes, es considerada una semilla grande la de maíz, el poroto. Esta semilla, la de melón, bueno, melón, zapallo, zapallito son todas parecidas, sandía. Estas semillas grandes son fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque yo la agarro en la mano, una semilla grande, no se me cae, no se me escurre entre los dedos. Son semillas fáciles de manejar. Y son fuertes para germinar. ¿Qué significa que sean fuertes para germinar? Que tienen mucha energía dentro de la semilla.
La semilla germina con la energía propia que tiene adentro. Yo la sembré, por eso acá es muy importante tener en cuenta la profundidad de siembra. ¿Cómo mido la profundidad de siembra? Yo siempre les digo que midan las semillas, sobre todo estas grandes, con la uña. La ponen a la semilla, la miden con la uña. Si la semilla tiene el tamaño de mi uña, cálculo no más de 2 veces más el tamaño, debe ser la profundidad de siembra. Porque si yo la pongo muy profunda, esa semilla empieza a germinar, pero quedó sin energía a la mitad del recorrido, y esa semilla queda ahí, se muere esa planta. Entonces tengo que tener en cuenta la profundidad de siembra. O puede pasar en las semillas muy chiquitas que quedaron profundas, no van a germinar, quedan ahí como en descanso, y a lo mejor a la temporada siguiente moví ese cantero para sembrar, y me germinan todas las semillas que había puesto la temporada anterior. Entonces hay que tener hay que poner principal atención en la profundidad de siembra. Estas semillas grandes yo las siembro directamente en el suelo. Armo el cantero, la siembro, armo, por ejemplo, el zapallo, hago unos hoyitos en el suelo y siembro directamente. No voy a tener problema de que porque es muy chiquita no sepa dónde la sembré. Es fácil de sembrar, la siembro directamente. Esto se llama siembra directa. En cuanto a la mayoría de las semillas, sobre todo las de hojas, bueno, las de hoja, la cebolla, la zanahoria, son semillas más chiquitas. Por ahí la espinaca, la acelga son más grandecitas. Pero todo lo que es lechuga, puerro, repollo, coliflor, apio, pimiento, tomate, necesitan un cuidado especial. Y este cuidado especial es sembrarla, como ven en las fotos, en recipientes chicos. La siembro en un recipiente chico. Siempre es importante que identifiquen qué sembraron. Le pongan un cartelito y le pongan berenjena. Porque a lo mejor puse berenjena, tomate y pimiento, y después cuando las plantas empiezan a crecer y son chiquitas, es difícil de identificarlas. Entonces tengan en cuenta eso, en identificar qué van sembrando. Yo agarro, lo siembro en un recipiente más chico. ¿Por qué lo siembro en un recipiente más chico? Para tenerlo en un lugar que esté al reparo y que yo lo pueda regar todos los días, o sea, que yo lo pueda cuidar. Después, que pueden, bueno, estos recipientes pueden ser bidones, pueden ser pallets, o sea, un lugar que esté protegido. No hace falta que sean grandes superficies. También pueden tomar un rincón de la huerta y hacer canteritos más chiquitos y ponerlos ahí. Es simplemente un lugar donde yo pueda prestarle más atención y pueda prestarle un cuidado especial. Obviamente que si hacemos almácigo, ¿qué vamos a obtener? Un planting. Y tenemos que trasplantarlo. Ahí vieron que en el calendario de diciembre decía A de almácigo, T de trasplante. Yo siembro, y cuando el planting, en el caso de un repollo, una acelga, un coliflor, una rúcula, como ven en la foto es un repollo, tiene entre 3 y 4 hojas, ese es el momento para que yo sacar ese planting de ahí y ponerlo en el cantero definitivo donde se va a desarrollar la planta. Yo preparo el cantero, que me permite hacer un almácigo, anticiparme. Yo, por ejemplo, puedo hacer en febrero los almácigos para repollo. Entonces yo en marzo, fines de marzo, puedo pasarlo al lugar definitivo. Me permite llegar con un plantín más grande, o sea, sembrar anticipadamente. A lo mejor si yo esa semilla de repollo la siembro directamente en el suelo, en febrero todavía las temperaturas están muy altas, y esa planta va a costar para que se desarrolle. ¿Por qué? Porque tiene temperaturas muy altas. Recuerden que no necesitan temperaturas tan altas. Si yo la siembro en marzo, paso ese planting, ya iba a encontrar las condiciones que necesita la planta para desarrollarse. Entonces esto, tener un lugar de resguardo, yo después paso el planting. Entre 3 y 4 hojas para esto, para estas plantas, que es importante cuando trasplantamos, no romper mucho la raíz de esa planta, porque las plantas se estresan, igual que nosotros. Entonces, preparamos el cantero donde vamos a trasplantar, y en el mismo día, o sea, no es que yo saco todos los plantines y les saco los saco del lugar donde los tenía, y los dejo 3 días, y recién a los 3 días lo trasplanto. No, en el momento que yo tengo preparado el cantero y decido trasplantarlo, lo tengo que hacer. En verano conviene hacerlo a la mañana temprano o a la tardecita,
que no tenga tanto sol, no al mediodía. ¿Por qué? Porque esa planta se va a estresar. O sea, mientras menos estrés sufra la planta, mejor va a ser el desarrollo que va a tener después. Y en otoño e invierno, conviene hacerlo cerca del mediodía. ¿Por qué? Porque a la mañana temprano está muy frío y a la tardecita empieza a bajar la temperatura nuevamente. Entonces es muy importante tener cuidado acá cuando hagamos el trasplante y no dañar tanto las raíces. Y esto, que tenga entre 3 o 4 hojas, porque ya ahí empieza esa planta no necesita tanto cuidado. Ya es una planta que tiene mucha fuerza. Y ahí lo trasplantamos al lugar definitivo donde va a quedar ese cultivo. En el caso del tomate, el pimiento, la berenjena, la cebolla, un puerro, tenemos que esperar que la planta sea un poco más grande. El tallito tiene que tener el diámetro de un lápiz de grosor para poder pasarlo al lugar definitivo. Entonces, ahí lo ponemos en línea y ya empezamos a darle el cuidado que la planta necesita. Por último, vamos a ver, o sea, de manera muy rápida, porque el lunes se da una capacitación de autoproducción de semillas, producción de semillas y todo lo que es el tema de cosecha. Producción de semillas. ¿Por qué es importante producir nuestras propias semillas? Porque nos proveemos nosotros mismos y nos evita depender de otros. Si me llegó la semilla, si me la entregan, si no me la entregan por ahí, vamos haciendo nuestras propias semillas y vamos teniendo nuestro propio reservorio. Además, esto que nosotros cosechemos en nuestra huerta, estas semillas, están adaptados esos cultivos a las condiciones del lugar donde vivimos. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esa planta ya está adaptada. Las plantas también sufren problemas de adaptación. Así que hay que tener en cuenta esto, esa planta que se desarrolló con la temperatura y humedad que yo tengo en mi localidad, y al año siguiente ya pasó por toda esa adaptación, entonces se va a desarrollar mejor. ¿Cómo hago para obtener las semillas? Debo elegir las plantas más grandes. Por ahí es conveniente, cuando nosotros hagamos el trasplante, dejar las más grandecitas separadas en otra punta de la huerta para evitar que la ataquen las plagas, porque por ahí si las tengo todas juntas y me ataca una plaga, me va a atacar estas plantas también, y para poder cuidarlas de manera diferencial, darle un trato diferencial. Entonces, estas plantas dejo que se desarrollen, y en el caso de la lechuga, ¿por qué? Yo voy comiendo diferentes partes de la planta. En el caso de la lechuga, yo le corto el ciclo porque necesito la hoja. No me conviene que largue el tallo floral y que me produzca la semilla. ¿Por qué? Porque esas hojas se ponen amargas y no las puedo consumir. Entonces, si yo dejo esas plantas para producción de semillas, dejo que la planta haga todo el ciclo. Cuando termine el ciclo, cosecho las semillas. Y es impresionante la cantidad de semillas. Por ejemplo, zanahoria, de una planta sacas muchísimas semillas, o sea, tenés para un montón de años. ¿Eso qué se hace? Se las acondiciona, se las deja secar en un lugar seco y fresco, durante 10 días aproximadamente, y después se las pone en un sobre de papel madera o en un sobre de papel de diario, en un lugar seco y fresco, que no tengan temperaturas altas porque pueden dañar las semillas, y se las identifica. Siempre tienen que poner qué cosecharon, por ejemplo, zanahoria, qué variedad, y la fecha en que la cosecharon. Es muy importante estos datos, tenerlos en cuenta y la guardan. Y por último vamos a ver el tema de la cosecha. Muchos preguntan, ¿y cuándo cosecho? ¿Cuál es el mejor momento? Y esto va a depender. Primero, de qué parte de la planta consumimos. Y segundo, de cada cultivo. Depende de cada cultivo porque depende del tiempo que lleve ese cultivo para darme la parte de la planta que yo como. O sea, no voy a cosechar en el mismo tiempo. Yo a los 50 días ya tengo una lechuga para cosechar. Como veíamos, hay un tomate hasta los 80 días, 100, no voy a tener el tomate para cosechar. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo el fruto. Entonces, el ciclo es mucho más largo para poder llegar al fruto. Y después también vamos a cosechar según como nos guste. A muchos les gusta la acelga más tierna, a otros les gusta la acelga con la penca más grande. Entonces, eso vamos a ir variándolo también según los gustos.
En el tema de la acelga, por ahí conviene ir cortando las hojas de alrededor y dejar el centro. Ustedes vieron que cuando compran en la verdulería el atado, tiene muchas hojitas adentro. Bueno, si yo voy cortando las de alrededor y dejo el centro, esas hojitas se siguen desarrollando. Y así aprovecho, aprovecho más el potencial que tiene esa planta de producir. Y lo ideal es ir cosechando y consumiendo. No cosechar una gran cantidad de acelga y después no consumirlo, tenerlo muchos días en la heladera. ¿Por qué? Porque va disminuyendo el valor nutritivo, va disminuyendo, el sabor va cambiando y va cambiando el aroma. Entonces es importante ir cosechar y consumir. Y algo que en la parte de siembra no les comenté, el tema de todo lo que es lechuga, acelga, conviene hacer siembras escalonadas, no sembrar todo junto. Yo agarro y siembro, del sobrecito siembro todo junto. ¿Qué pasa si yo siembro todo junto? Voy a tener toda la cosecha junta y no voy a llegar a consumir. Si yo ese sobrecito lo separo en 5 o 6 y voy sembrando cada 7 días o cada 15, voy a cosechar de la misma forma, cada 7 días o cada 15. Depende de la cantidad. Si yo siembro, si yo familia, por la composición de mi familia consumo 4 atados de acelga a la semana, y bueno, siembro 6 plantas. A la semana siguiente siembro otras 6 plantas. Y así voy a ir cosechando de manera escalonada todas las semanas. Y no se me va a juntar todo, que después no voy a saber qué hacer. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Y después, como les decía, a lo mejor la zanahoria, a algunos les gustan las zanahorias más chiquitas porque las comen directamente, otros les gusta la zanahoria más grande porque las consumen ralladas en ensalada. Eso va a depender también los gustos, pero tienen que tener en cuenta esto, porque muchos me dicen, no, puse el tomate, hace un montón que tengo la planta de tomate y no pude sacar nada. Y bueno, tengan en cuenta que las plantas tienen un ciclo de vida y tienen que cumplir diferentes etapas hasta llegar a producir el fruto. Entonces también hay que tener un poco de paciencia. Por eso les digo que siempre les digo que a los que recién están empezando, que empiecen por una lechuga, por una acelga, que yo a los 50 días ya tengo la planta para consumir. Así que bueno, ahí revisamos todos los temas. Entonces, es muy importante, como síntesis, para ir finalizando y empezar a contestar las preguntas, tener en cuenta entonces los calendarios de siembra, qué abonos utilizamos, cómo mantenemos ese suelo y cómo mantenemos el estado de esa planta nutricional a través de un buen suelo, en qué momento cosechamos, cómo sembramos. Son elementos básicos a tener en cuenta, o sea, puntos básicos a tener en cuenta a la hora de desarrollar la huerta. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a las consultas. Ahora dejo de presentar.